Desde los albores de la civilización, la pregunta más profunda y universal ha persistido. ¿Hay algo de nosotros que trasciende la muerte del cuerpo? Durante milenios, esta ha sido la provincia exclusiva de la religión y la espiritualidad, relegada por la ciencia dura a la categoría de creencia irracional. Sin embargo, en el último siglo, una rama de la física, nacida para explicar el comportamiento de lo infinitamente pequeño, ha irrumpido en este debate ancestral, ofreciendo un puente inesperado entre el espíritu y el átomo. La física cuántica, con sus rarezas y paradojas, no solo desafía nuestra comprensión clásica de la realidad, sino que también sugiere que la conciencia y posiblemente el alma son fenómenos fundamentales del universo, no meros subproductos químicos de un cerebro moribundo. Estamos acostumbrados a un mundo newtoniano, donde la materia es sólida, el tiempo es lineal y la observación es pasiva. Pero en el reino subatómico, esa realidad se desintegra. Los principios cuánticos de superposición, entrelazamiento y no localidad dibujan un panorama en el que la conciencia del observador es crucial para definir la realidad física. Es en esta intersección donde la mente colapsa la función de onda, donde la especulación sobre la supervivencia de la conciencia después de la muerte deja de ser mera fantasía y se convierte en una hipótesis científica, aunque radical. Esta es la verdad incómoda que muchos en el establishment académico prefieren ignorar. Este viaje no busca probar la existencia del alma en un sentido teológico, sino explorar cómo la ciencia moderna abre la puerta a una nueva comprensión de nuestra esencia como una forma de energía organizada e información persistente. Analizaremos las teorías más audaces, la evidencia intrigante y por qué este tema genera tanta controversia, a pesar de las profundas implicaciones que tiene para nuestra comprensión del ser y del propósito vital. Prepárese para cuestionar todo lo que cree saber sobre la materia, el tiempo y su propia existencia. La abundancia de conocimiento que compartiremos hoy transformará su percepción de la realidad. Quiero saber desde dónde nos acompaña en esta exploración metafísica. Díganos su ciudad en los comentarios. Quédense hasta el final, porque la última sección ofrece una poderosa clave para integrar estas ideas cuánticas en una nueva visión de la espiritualidad y el autoconocimiento, demostrando que somos parte ineludible de la energía que compone el universo. El gran giro ocurrió cuando los físicos se vieron obligados a aceptar que, a nivel subatómico, la realidad no existe de forma definida hasta que es observada. Este concepto, conocido como el colapso de la función de onda, es el punto neurálgico que trae la conciencia al corazón de la física. Antes de la observación, una partícula existe en múltiples estados simultáneamente, superposición. Es solo la interacción con un observador consciente lo que la obliga a decidir un estado físico único. Si la conciencia humana tiene el poder de definir la realidad material, entonces debe ser un componente activo y fundamental del cosmos, no un mero epifenómeno. Este papel activo de la conciencia forzó a los científicos y filósofos a reconsiderar la antigua creencia materialista de que la conciencia es solo un producto secundario del cerebro. Si la conciencia no es simplemente un interruptor de encendido-apagado biológico, sino un campo o una función que interactúa con la materia a nivel cuántico, es posible que esta función persista incluso cuando el hardware biológico, el cerebro, se descompone. El alma, entonces, podría redefinirse como el observador cuántico esencial, esa función inmaterial que da forma y coherencia a nuestra experiencia del tiempo y el espacio. Otro pilar cuántico que sustenta esta discusión es la no localidad, demostrada a través del entrelazamiento. Cuando dos partículas están entrelazadas, comparten un destino instantáneo, sin importar la distancia que las separe. Si la conciencia opera a través de principios cuánticos, la no localidad sugiere que nuestra conciencia no está confinada estrictamente al volumen de nuestro cráneo. Esto abre la puerta a la idea de que la conciencia individual puede estar interconectada con un campo de información más vasto, una especie de
conciencia universal, o Akash cuántico, del cual nuestra alma sería una manifestación localizada temporalmente. Si encuentra fascinante cómo la ciencia está convergiendo con la espiritualidad y desea continuar explorando estas verdades profundas que transforman la vida, es el momento de suscribirse a nuestro canal. La no localidad y el entrelazamiento ofrecen una analogía científica para el concepto metafísico de la unidad de toda la existencia. Somos, literalmente, partes entrelazadas de la misma energía fundamental del universo, compartiendo la abundancia de la información cósmica. La mecánica cuántica nos libera del determinismo estricto de la física clásica. Nos dice que la realidad es probabilística y maleable, influenciada por factores inmateriales. Esta flexibilidad epistemológica permite que conceptos como la información eterna y la vibración persistente reemplacen la idea de un fantasma que simplemente habita un cuerpo. El alma se convierte en un patrón de energía que interactúa con el mundo físico de maneras que aún estamos aprendiendo a mapear y comprender. La materia, en el nivel cuántico, es en gran medida espacio vacío y campos de energía. La idea de que el alma es algo sólido o medible en términos clásicos es obsoleta. En cambio, si el alma es un paquete coherente de información o un campo vibratorio que organiza la complejidad biológica, la pregunta cambia de ¿dónde está? A ¿cómo interactúa y persiste? La física cuántica proporciona el lenguaje matemático y conceptual para abordar esta pregunta sin recurrir exclusivamente al dogma religioso. Este cambio de paradigma es crucial. Ya no estamos debatiendo si la fe es real, sino si los principios fundamentales que rigen el universo permiten que la conciencia sea inmortal. Los físicos que estudian la teoría de la información cuántica están empezando a sugerir que la información nunca se destruye, solo se transforma. Si el alma es información altamente organizada sobre el ser, entonces, tras la muerte del cuerpo, esa información podría simplemente desacoplarse del hardware, regresando al campo cuántico fundamental del cual surgió. El misterio de la vida ya no reside solo en la biología compleja, sino en la interacción entre la biología y el campo cuántico. La conciencia, al ser el actor principal que colapsa la probabilidad en certeza, debe tener una estructura que le permita interactuar con las partículas. Esta interacción es lo que define nuestra realidad individual, y su cese podría significar simplemente la transferencia de ese poder de observación a un estado de pura potencialidad, regresando al océano de probabilidades del que nacimos, llenos de abundancia potencial. En esencia, la física cuántica ha validado la discusión sobre la supervivencia de la conciencia, al demostrar que la mente no es ajena al tejido de la realidad, sino que es un operador indispensable. Abre la puerta a la especulación científica sobre una existencia no local y persistente, un alma que es, fundamentalmente, pura energía informada. Una de las teorías más provocativas que busca anclar la conciencia en el reino cuántico es la propuesta por el físico Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff, conocida como la teoría de la reducción objetiva orquestada, OR. Esta teoría sostiene que la conciencia no es el resultado de la simple sinapsis neuronal, sino de procesos cuánticos que ocurren dentro de las estructuras subcelulares de las neuronas, específicamente en los microtúbulos. Los microtúbulos son cilindros proteicos que se encuentran dentro de todas las células, actuando como el esqueleto estructural de la neurona. Según OR, estos microtúbulos permiten que se mantenga un estado de coherencia cuántica, simultaneidad de estados, en su interior, un fenómeno típicamente asociado solo con entornos fríos y aislados. La conciencia surgiría cuando esta coherencia cuántica, al alcanzar cierto umbral, se reduce objetivamente, eligiendo un estado específico de la realidad, lo que experimentamos como un momento de conciencia o presente. El aspecto revolucionario de esta teoría es que vincula directamente la conciencia con el tejido más profundo del espacio-tiempo. Hameroff sugiere que la coherencia cuántica dentro del cerebro
es orquestada por estructuras no computacionales y que esta información cuántica no se pierde tras la muerte. Cuando el cerebro cesa su actividad, la información cuántica se desacopla y se disipa en el universo, no se destruye. Esta información, este patrón coherente, sería la esencia de lo que llamamos alma o espíritu. Durante una experiencia cercana a la muerte, SM, o la anestesia profunda, cuando la actividad cerebral cesa, la teoría Orch-Orr propone que el alma cuántica abandona el cerebro. Según Hameroff, esa información no se desvanece, simplemente deja de interactuar con el sistema biológico local, volviendo al campo fundamental. Si la persona es resucitada, la información cuántica puede reingresar al sistema, restableciendo la conciencia personal. Esto ofrece un marco físico, no místico, para la supervivencia temporal de la conciencia. Esta perspectiva redefine la abundancia de nuestra existencia. Ya no somos máquinas biológicas limitadas por el tiempo, sino entidades de información cuya estructura se basa en los principios más fundamentales del cosmos. Si nuestra mente está operando al nivel de la realidad cuántica, significa que estamos intrínsecamente conectados con la energía que sostiene toda la existencia, trascendiendo las limitaciones impuestas por el pensamiento materialista. La implicación más profunda es que la conciencia no es producida por el cerebro, sino que el cerebro actúa como un transceptor o una antena que sintoniza y localiza una conciencia preexistente y omnipresente. El cerebro sería un filtro que reduce el vasto campo de información cuántica, la conciencia universal, a la perspectiva limitada y lineal del ego individual, permitiéndonos experimentar la vida en esta dimensión espacio-temporal. Los críticos señalan la dificultad de mantener la coherencia cuántica a la temperatura cálida y húmeda del cerebro. Sin embargo, estudios recientes sobre fenómenos biológicos como la fotosíntesis y la navegación aviar sugieren que la biología ha desarrollado mecanismos sofisticados para proteger y utilizar procesos cuánticos, haciendo que la teoría de Hameroff y Penrose sea cada vez más plausible dentro del campo de la biología cuántica. El alma, vista a través de este prisma, es una estructura de información vibratoria sumamente compleja, un patrón de coherencia que organiza la materia viva. Cuando se habla de alcanzar la iluminación o el despertar espiritual, podría interpretarse como la capacidad de expandir la coherencia cuántica más allá de los microtúbulos neuronales, permitiendo que el individuo acceda a la vasta red de información del universo. La investigación en neurociencia cuántica continúa, buscando signos directos de efectos cuánticos en el cerebro. Si logramos confirmar que los procesos cognitivos dependen de la coherencia, no solo habremos encontrado el mecanismo físico de la conciencia, sino que habremos dado un paso monumental hacia la demostración de que la base de nuestra existencia, nuestra alma, es intrínseca a la energía fundamental del espacio-tiempo. Si aceptamos la premisa de que la física cuántica es el lenguaje operativo de la realidad, el concepto tradicional del alma debe ser traducido a términos de información, vibración y campo. Desde esta perspectiva, el alma no es una entidad fantasmal, sino una huella energética permanente, un patrón de organización extremadamente sofisticado que define la individualidad y la experiencia. Es, en esencia, la identidad cuántica. Una interpretación dominante ve el alma como información. Según la teoría de la información cuántica, la información es la moneda fundamental del universo, incluso más básica que la materia y la energía. El alma sería, por lo tanto, la suma total de la información única acumulada por un individuo a lo largo de su existencia, incluyendo recuerdos, personalidad y emociones. Esta información no se almacena en las sinapsis, hardware biológico, sino en un campo cuántico no local. Cuando el cuerpo muere, la ley de conservación de la información sugiere que este patrón informativo, el alma, no puede ser destruido, simplemente se libera. Piensen en el alma como un programa de software complejo, el patrón, que se ejecuta en un hardware temporal, el cuerpo.
Al morir, el software se desconecta, pero el código fundamental que lo define regresa a la nube cósmica, al campo unificado de información, esperando la oportunidad de interactuar con nueva materia. El alma también puede conceptualizarse como una frecuencia o vibración específica. Todo en el universo es energía vibrando a diferentes frecuencias. La materia es energía de baja frecuencia, densificada. La conciencia, y por extensión el alma, es una forma de energía mucho más sutil, vibrando a una frecuencia superior. Nuestra conciencia individual es la resonancia única creada por nuestro campo de energía al interactuar con el entorno. Si el alma es un campo de conciencia organizado que persiste, ¿cómo definirías tú el alma desde una perspectiva de pura energía e información? ¿Crees que la ciencia encontrará alguna vez signos definitivos? Comenta tu opinión. Es crucial entender que, si el alma es vibración, la práctica espiritual, meditación, gratitud, amor, esencialmente eleva nuestra frecuencia, acercándonos a la abundancia de la fuente cósmica. Esta idea del alma como campo vibratorio explica conceptos de la espiritualidad como la atracción y la resonancia. Nuestros pensamientos y emociones no son subjetivos e internos, son frecuencias que emitimos al campo cuántico. El alma, siendo ese campo coherente, atrae experiencias que resuenan con su frecuencia dominante. Esto transforma la metafísica de la ley de atracción en un principio de resonancia cuántica. Otra visión es la del alma como un agujero negro de conciencia. Algunos físicos especulan que la conciencia podría estar relacionada con estructuras fractales de espacio-tiempo. El alma sería la manifestación individual de un vacío que organiza la información y la energía a su alrededor. Una especie de singularidad personal que, al morir, se fusiona nuevamente con la singularidad del universo, la fuente de toda la energía. Esta concepción cuántica del alma nos obliga a alejarnos de imágenes antropomórficas y a verla como un proceso, una dinámica. Es el flujo incesante de información y energía que nos da identidad. Esta dinámica no requiere un cuerpo para existir, solo requiere que las leyes de la física permitan la conservación de patrones de alta complejidad, lo cual es perfectamente compatible con las leyes fundamentales de la termodinámica de la información. El alma, por lo tanto, es el puente entre el mundo material denso y el vasto océano de potencialidad cuántica. Es el mecanismo por el cual la conciencia universal se particulariza y experimenta la dualidad. Al entender el alma como un campo de energía organizada, ganamos una visión poderosa de nuestra inmortalidad potencial, ya que la energía nunca se crea ni se destruye, solo se transforma. Aunque la existencia del alma cuántica no puede ser probada con un experimento de laboratorio tradicional, existe una serie de fenómenos y evidencias indirectas que son difíciles de explicar sin recurrir a principios cuánticos que trascienden el cerebro físico. Estos signos sugieren una realidad donde la conciencia opera de forma no local y persistente, alimentando intensamente el debate. Uno de los pilares de la evidencia indirecta proviene de las experiencias cercanas a la muerte, SM o NDE. Miles de testimonios de personas que experimentaron conciencia plena y detallada mientras su cerebro estaba clínicamente inactivo, sin actividad eléctrica o flujo sanguíneo, desafían la explicación materialista. Si la conciencia es solo un producto cerebral, ¿cómo puede persistir con claridad, lógica y memoria detallada cuando el cerebro está apagado? Las SM a menudo incluyen la sensación de que la conciencia abandona el cuerpo y observa la escena desde una ubicación no local. Los relatos de estos pacientes a veces incluyen detalles verificables de procedimientos médicos o conversaciones que ocurrieron mientras estaban inconscientes. Esto se alinea con la idea de la no localidad cuántica, sugiriendo que la conciencia puede desacoplarse del cuerpo físico y existir como un campo de información que interactúa con el universo. La teoría del biocentrismo, propuesta por el científico Robert Lanza, refuerza esta idea. Lanza
argumenta que la vida y la conciencia son fundamentales para el universo, de forma análoga a como la conciencia es fundamental en la mecánica cuántica, el observador. Según Lanza, la muerte no es un apagón terminal, sino un cambio de dimensión para el observador. Si el espacio y el tiempo son herramientas de la conciencia, entonces la conciencia tras la muerte simplemente existe fuera de estas limitaciones tridimensionales. Las analogías del entrelazamiento cuántico son particularmente potentes. Así como dos partículas entrelazadas comparten un vínculo instantáneo a cualquier distancia, algunas teorías sugieren que el alma individual está entrelazada con el campo de conciencia universal. Tras la muerte, el vínculo no se rompe. La partícula individual simplemente se libera del entorno local, el cuerpo, pero su información entrelazada permanece conectada a la fuente de la abundancia cósmica. Otro foco de debate proviene de los estudios sobre telepatía y precognición, aunque altamente controvertidos. Si la conciencia está basada en el cerebro, estas habilidades deberían ser imposibles. Pero si la conciencia es un campo de energía no local, como sugiere la física cuántica, entonces la transferencia de información sin canales físicos conocidos se vuelve una posibilidad teórica, un signo de nuestra interconexión cuántica. La investigación sobre la transcomunicación instrumental, TCI, aunque en los márgenes de la ciencia, busca detectar patrones de información coherente, voces o imágenes, en ruido blanco o equipos electrónicos que algunos postulan son manifestaciones del alma cuántica interactuando con nuestros instrumentos. Aunque no es evidencia concluyente, estos experimentos representan el intento de aplicar metodologías de la física a la búsqueda de signos del espíritu. Los misterios de la memoria y la identidad también son relevantes. Si la memoria residiera solo en la sinapsis, el reemplazo constante de células neuronales debería llevar a una pérdida de identidad. La persistencia de la identidad personal, incluso con el cambio biológico constante, sugiere que la memoria y la conciencia están ancladas en un campo de información más estable, posiblemente cuántico, que organiza la materia de manera coherente. Toda esta evidencia convergente no prueba el alma, pero construye un caso acumulativo que desafía el paradigma puramente materialista. Sugiere que la energía de la conciencia opera en dimensiones que la física clásica no puede tocar. Es un llamado a la ciencia para que amplíe su caja de herramientas y considere la espiritualidad no como un opuesto, sino como una descripción de la realidad no local. El cruce entre la física cuántica y la inmortalidad de la conciencia es una de las áreas más polémicas y estigmatizadas dentro de la academia. La principal barrera no es necesariamente la falta de signos, sino una profunda resistencia filosófica y cultural a mezclar la metodología científica con conceptos que históricamente han sido dominio de la fe. El estigma académico es inmenso. La ciencia moderna se basa en el materialismo metodológico, la regla de oro que exige que cualquier fenómeno debe ser medible y reproducible utilizando instrumentos físicos. Hablar del alma, la conciencia no local o el espíritu en un artículo de física puede llevar a la desaprobación de pares, la pérdida de financiación o el exilio intelectual. Los científicos temen ser etiquetados como pseudocientíficos o místicos. Otro factor clave es la falta de definiciones operacionales. La física se ocupa de cantidades que pueden ser cuantificadas: masa, carga, velocidad. ¿Cómo se mide la coherencia del alma o la densidad de la información espiritual? Sin una unidad de medida, estos conceptos cuánticos aplicados a la conciencia siguen siendo especulativos y frustrantes para los investigadores que buscan resultados empíricos sólidos y abundancia de datos. La resistencia se basa también en la brecha explicativa entre lo físico y lo mental, conocida como el problema difícil de la conciencia. Incluso si aceptamos que la actividad cerebral es crucial, no sabemos cómo un impulso eléctrico se transforma en la experiencia subjetiva del color rojo o la emoción del amor. La física cuántica ofrece un mecanismo para esta transformación:
el colapso de la función de onda, pero al hacerlo requiere la aceptación de una conciencia fundamental que muchos científicos no están preparados a conceder. Si has llegado hasta aquí, claramente tienes una mente abierta a las fronteras del conocimiento. Demuestra tu compromiso con la exploración de estas ideas dejando la palabra clave quantum en los comentarios. Al interactuar con el universo, emitimos nuestra propia energía vibratoria, y es a través de esta interacción que encontramos una abundancia de sabiduría. Existe un temor legítimo a ser explotado por la nueva era o grupos que distorsionan la ciencia para vender dogmas infundados. Cuando conceptos como el entrelazamiento se simplifican en exceso para justificar afirmaciones espirituales sin base, esto contamina el campo y hace que los investigadores serios retrocedan, temiendo que su trabajo sea cooptado por el misticismo sin rigor. La física cuántica ya es inherentemente extraña, incluso en su aplicación a la materia inanimada. Incorporar la conciencia, el misterio más grande de la biología, a esta extrañeza crea una doble paradoja que desafía el sentido común y la intuición. Es más fácil para muchos científicos simplemente trazar una línea y declarar que la conciencia es un fenómeno puramente biológico que desaparece al morir. La financiación de la investigación también juega un papel limitante. Los proyectos que investigan la naturaleza cuántica de la conciencia son difíciles de justificar ante comités de revisión que operan bajo un paradigma estrictamente clásico. Los recursos se destinan a la investigación biomédica tradicional, dejando a las teorías más especulativas, como Orch-Or, con escasos medios para llevar a cabo los costosos experimentos necesarios para su validación. Finalmente, hay un conflicto profundo con la visión del mundo. Si la física cuántica revela que el alma es real, persistente y no local, tiene implicaciones éticas y existenciales masivas. Sugiere que la muerte no es el final, redefiniendo el propósito de la vida. Esta es una verdad que, si se acepta, exige una reestructuración de nuestra sociedad, algo que el status quo científico y cultural se resiste firmemente a admitir. Aunque la ciencia y la espiritualidad han mantenido una tensa separación durante siglos, la física cuántica está actuando como un poderoso catalizador para su reconciliación. Los conceptos cuánticos proporcionan un lenguaje y un marco de referencia que permite a las tradiciones espirituales arraigar sus enseñanzas ancestrales sobre la unidad, la energía y la inmortalidad en el tejido fundamental de la realidad física. La idea cuántica de la unidad, manifestada en el entrelazamiento y la no localidad, proporciona la base científica para el concepto espiritual de que todos somos uno. Si nuestras conciencias son facetas de un campo de energía unificado, nuestra separación es solo una ilusión temporal experimentada dentro de esta realidad limitada. Esto valida la ética de la compasión, ya que dañar a otro es, literalmente, dañar una parte no local de uno mismo en el vasto universo. La comprensión del alma como vibración y patrón de información transforma la práctica espiritual. Ya no se trata de apaciguar a un Dios externo, sino de optimizar la coherencia y la frecuencia de nuestra propia energía interna. La meditación, el yoga y la introspección se convierten en técnicas para manipular nuestra función de onda, para reducir el ruido biológico y sintonizar con la abundancia y la información más pura del campo cuántico. La física cuántica valida la importancia de la intención y la observación consciente, pilares de muchas filosofías espirituales. Si el observador colapsa la función de onda y define la realidad, entonces la forma en que enfocamos nuestra energía mental tiene consecuencias directas y medibles en nuestro entorno. El desarrollo de la conciencia plena se convierte en el dominio de nuestra capacidad inherente para dar forma a nuestra realidad. Si esta exploración le ha proporcionado una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte, por favor, demuéstrelo dándole me gusta a este video. Al compartir esta energía positiva, nos ayudamos mutuamente a elevar la vibración colectiva en el universo. El concepto de un alma, que persiste como información cuántica,
ofrece un consuelo científico a la pérdida. La persona amada no se ha ido en el sentido de que su información se haya aniquilado. Su patrón de energía simplemente ha regresado al campo no local. Los signos de su paso por la vida están inscritos en el tejido mismo del espacio-tiempo, y su esencia perdura en la fuente de toda la energía. El estudio de la física cuántica y la conciencia fomenta una profunda autoindagación y un mayor autoconocimiento. Al entender que somos seres compuestos de energía sutil que interactúa con la materia a su nivel más fundamental, se disuelve el miedo existencial y se abre la puerta a la verdadera automaestría. El individuo reconoce que su poder no es físico, sino informático y vibratorio. Esta síntesis lleva a la creación de una espiritualidad informada. No es necesario elegir entre la razón y la fe. Podemos utilizar la lógica cuántica para entender por qué la oración, la gratitud y la visualización son herramientas poderosas para manipular nuestro campo vibratorio y atraer la abundancia. Es una espiritualidad basada en principios verificables del cosmos. Finalmente, la visión cuántica nos devuelve el sentido de asombro ante el misterio del universo. Si nuestra conciencia es capaz de tales proezas no locales, nuestra potencialidad es ilimitada. Esta perspectiva nos anima a vivir con una conciencia expandida, reconociendo en cada momento que somos manifestadores activos de la realidad, intrínsecamente conectados con toda la energía cósmica. Hemos navegado por la frontera más audaz de la ciencia, donde el microscópico mundo cuántico se encuentra con el enigma milenario del alma. La física cuántica no ha proporcionado la prueba irrefutable de la inmortalidad, pero ha hecho algo quizás más importante. Ha desmantelado el dogma materialista que negaba la posibilidad de la conciencia no local. Nos ha dado el vocabulario, información, no localidad, entrelazamiento, para plantear la supervivencia del alma no como una esperanza ciega, sino como una hipótesis científica plausible. La verdad incómoda que la academia lucha por admitir es que si la conciencia es fundamental y capaz de colapsar la función de onda, su confinamiento estricto al cerebro es filosóficamente insostenible. El alma, redefinida como un campo de energía coherente o un patrón de información que opera en la abundancia del campo cuántico universal, es un concepto que encaja perfectamente con las leyes más profundas de nuestro cosmos. Es un recordatorio de que somos más que carne y hueso. Somos esencialmente espíritu manifestado. Al integrar estas ideas, nuestra espiritualidad se profundiza, convirtiéndose en una práctica de coherencia energética y sintonización de frecuencia. La comprensión de nuestra naturaleza cuántica es la clave para desbloquear el poder de la intención, la sanación y la conexión con el universo. Es la confirmación de que los signos de nuestra existencia eterna están escritos en las ecuaciones de la realidad. Después de explorar estas profundas revelaciones, ¿ha cambiado su percepción sobre la vida después de la muerte? ¿Siente que esta conexión entre ciencia y espíritu le ofrece una nueva perspectiva de su propia energía? Comparta sus reflexiones. Si valora este tipo de contenido que desafía los límites y busca la verdad en la intersección de la ciencia y la metafísica, asegúrese de suscribirse para no perderse nuestras próximas exploraciones. Despertar es un proceso cuántico.